Buenas, acá estoy yo, Saurio, con más información que seguramente no te interesa y que no te va a servir de nada saberla. Por ejemplo, ¿cuántas veces te sucedió estar en la cresta de la ola y que alguien te pregunte: ¿Qué? ¿Los rusos inventaron la ruleta rusa? Probablemente nunca te ocurrió algo así y es por eso que es inútil que lo sepas. Pero bueno, ya que te molestaste en venir hasta acá, te lo cuento. La primera mención de la ruleta rusa aparece en un cuento de Georges Surdés, publicado el 30 de enero de 1937 en la revista Colliers. Surdés era un autor suizo, radicado de pequeño en Estados Unidos, que había hecho una buena carrera escribiendo historias en las revistas pulp de principios del siglo XX. Mayormente se trataba de historias de aventuras de la Legión extranjera, que se había puesto de moda por la película Bourgeois en aquellas épocas. Pero con las revistas pulp no ganaba suficiente dinero, así que decidió probar suerte con una revista de mejor prestigio como Colliers. Resultó que su primera historia publicada allí fue Ruleta Rusa. Este cuento está narrado por Hugo Feldheim, un joven recluta alemán de la Legión extranjera que le escribe una carta a su superior pidiéndole consejos sobre cómo cubrir el suicidio de un legionario ruso, el sargento Burkowski. A Burkowski le gustaba apostar, y como ganaba con frecuencia, el resto de los legionarios habían dejado de jugar con él. Esto lo había deprimido a Burkowski y lo llevó a contarle a Feldheim la historia de un juego que practicaban los oficiales zaristas que estaban apostados en Rumania en 1917. La situación para los zaristas era desastrosa, ya que estaban combatiendo en dos frentes, uno contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial y otra contra los revolucionarios bolcheviques. Para demostrar su valor o simple indiferencia ante la muerte, de tanto en tanto uno de los oficiales sacaba su revólver, le quitaba una de las balas, dejando las 5 restantes, se ponía el revólver en la sien y apretaba el gatillo. Solo quedamos tú y yo, Boris. ¡Bésame, tonto! O sea, la primera versión de la ruleta rusa que se cuenta en el cuento es justamente al revés de como la conocemos normalmente. Y se podría interpretar más como un suicidio en el que se deja abierta una posibilidad sobre 6 de sobrevivir que otra cosa. Antes de que Feldheim pueda detenerlo, Burkowski le hace una demostración práctica del juego. Sobrevive, por lo que el ruso se envalentona y en los días siguientes sigue jugando la ruleta rusa, siempre sobreviviendo. Cuando Feldheim intenta disuadirlo de seguir con esta conducta, Burkowski le propone una variante del juego, la que conocemos de una sola bala del cilindro 6, y lo fuerza a apostar. Nuevamente Burkowski sobrevive y Feldheim pierde el sueldo de un mes. Más tarde, Burkowski siente culpa y le confiesa a Feldheim que hizo trampa, que él sabía dónde estaba la bala y que por eso hizo la apuesta. Feldheim no acepta el dinero y entonces Burkowski se suicida, esta vez con un cilindro con todas las balas adentro. Eso es lo que dice la historia de Surdés, pero ¿era algo que hacían los rusos o no? La verdad es que no se sabe. En dos libros de la década de 1920 sobre los veteranos rusos, uno es El duelo de Alexander Kuprin y el otro es Desde el águila doble hasta la bandera roja de Piotr Krasnov, se describe el comportamiento violento, desenfrenado y ocasionalmente suicida de los oficiales zaristas. Sin embargo, ninguno de estos dos autores menciona que hicieran algo parecido a la ruleta rusa. También, según los expertos en armamento histórico, entre 1895 y 1930, los oficiales rusos usaban el Nagant M1895, un revólver que tiene lugar para 7 balas en lugar de 6, y cuyo cilindro no gira como el de un Colt, por lo que la precisión histórica del cuento de Surdés queda bastante en dudas. La única referencia en la literatura rusa a algo similar a lo que narra Surdés aparece en un libro de 1840 escrito por Mikhail Lermontov llamado Un héroe de nuestro tiempo. Allí, un grupo de oficiales aburridos discute sobre el destino y la predestinación. Uno de ellos, un teniente serbio, apuesta que la predestinación existe y para probarlo y para ganar la apuesta, toma una pistola con capacidad de un solo disparo, le apunta a su cabeza, presiona el gatillo y nada. Después apunta hacia la pared, dispara y ahora sí sale la bala. Más tarde, un cosaco borracho lo mata a este teniente, pero esa es otra historia. Así como también es otra historia que un año más tarde de la publicación del libro, Lermontov muere en un duelo con un oficial zarista.
O sea, lo más probable es que la ruleta rusa sea un invento de un escritor suizo nacionalizado estadounidense que tenía un pasado aventurero y quería ganar dinero con sus historias. Como dato curioso, 8 meses después de la publicación del cuento de Surdez, un tal Thomas H. McLean de Austin, Texas, se voló los sesos jugando a la ruleta rusa el día de su 21º cumpleaños, convirtiéndose así en la primera persona en morir jugando a la ruleta rusa fuera de Rusia o incluso dentro de Rusia también. Bueno, eso, espero que les haya gustado, que le den me gusta, entonces que se suscriban, que pongan la campanita, así les avisan cuando publico un nuevo video, que espero que lo hagan mucho más pronto de lo que estoy haciéndolo, porque bueno, qué sé yo, esas cosas de la vida, la frecuencia me está viniendo cada vez más, me estoy diciendo cualquier estupidez, así que eso, quiéranme mucho y nos vemos en el próximo video.